Mi familia solía estar bastante acomodada hasta la generación de mi abuelo, éramos bastante famosos en nuestra ciudad y mi bisabuelo construyó una casa enorme en la parcela de tierra más grande alrededor de nuestra familia. Opera grandes barcos de pesca, contrata capitanes para salir al mar, vendemos al por mayor los mariscos que capturan en tiendas de souvenirs en aeropuertos cercanos y mi familia comenzó a pescar en el día del padre de mi abuelo, estableciendo Smith Seafood Co. para vender al por mayor. Las capturas y las ventas han bajado bastante en comparación con los viejos tiempos, pero las zonas de pesca en las que trabajan los barcos son famosas por producir mariscos realmente sabrosos, por lo que todavía recibimos un flujo constante de pedidos de hoteles y conocidos gracias a eso, incluso cuando los jóvenes se alejan del pescado y los pedidos de la industria de restaurantes y los aeropuertos disminuyen, la empresa todavía se las arregla de alguna manera. Sin embargo, como nuestra generación ya no es tan rica, mi madre no parecía muy interesada en presionarme para que me hiciera cargo de la empresa, pero mi papá era diferente. Me había inscrito en algún departamento universitario sin saber realmente lo que quería hacer, pero lo abandoné de inmediato mientras iba de un lado a otro asistiendo a capacitación vocacional. Mi papá le sugirió a John que no pareces hecho para trabajar con mucha gente, así que las interacciones limitadas en un barco podrían ser más adecuadas para ti al principio. Pensé que no había manera de que pudiera hacerlo como pescador. Tenía menos músculos que mi padre y medio lo pregunté incluso cuando me uní a clubes deportivos, así que insistí en que es imposible para yo definitivamente no voy a tomar el control. Sin embargo, mi papá me dijo una vez que saliera en un bote solo para probarlo. Adelante cortando las olas, también la sensación de liberación que viene al trabajar rodeado de la naturaleza, la sensación de conectarse con otros mientras te comunicas con los amigables muchachos mayores que combinan tu fuerza para tirar de las redes enseñándose unos a otros los mejores lugares para pescar peces de alto valor. Más que nada, me di cuenta de que incluso si hay más peligro para mi vida en comparación con trabajar en un trabajo normal de una empresa haciendo tareas asignadas en una computadora todo el día, estoy más saludable mentalmente frente a criaturas vivientes y a la naturaleza como esta desde que estaba en la escuela. Una sensación sofocante de estar atrapado en el ambiente cerrado de las aulas y la sensación sofocante de vivir con miedo de ser criticado por profesores y compañeros de clase, esas fueron las tensiones que sentí en la universidad. La falta de esa presión puede haber sido la razón número uno por la que decidí convertirme en pescador. Además, los hombres del mar tienden a ser bondadosos y tienen muy poca necesidad de sutilezas inútiles, halagos, así que creo que este trabajo es una buena opción para mí, un tipo honesto que es malo husmeando. Inmediatamente me reinscribí en una escuela donde pude obtener rápidamente la certificación para operar embarcaciones. Obtuve la licencia y me gradué exitosamente y ahora, como pueden ver, estoy trabajando como pescador junto a mi papá. Después de comenzar a trabajar, mi papá dijo que este trabajo no es fácil. Luego procedió a entrenarme estrictamente sin detenerse y al final de cada jornada laboral, en contraste con sus gritos demoníacos mientras trabajaba, siempre me decía con voz tranquila: buen trabajo hoy, sigue así, mirando los brazos bronceados y musculosos de mi padre. Y las piernas y la espalda, es como si pudiera imaginar todas las dificultades por las que pasó en el barco. Cuidaba la espalda de mi padre mientras seguía diligentemente lo que él me enseñó y me aplicaba a mis deberes a bordo desde que comencé desde cero sin saber nada. Más allá de lo básico de operar un barco al principio, me seguían gritando cosas como: ¿qué estás haciendo, cobarde? Y oye, te lastimarás al hacer eso, no bajes la guardia, idiota, pero eso es de esperarse incluso para los veteranos. Un pescador con sus años de experiencia a veces se cae inesperadamente del barco o sufre accidentes con máquinas enrolladoras de cuerda y pierde la vida. Yo, su hijo, después de que mi padre trabajara hasta los huesos y decidiera asumir el cargo de pescador, pasaron algunos años antes de que dejara de gritarme tanto que nunca me elogió con una sonrisa, sino antes de comenzar a trabajar todos los días en lugar de simplemente comenzando silenciosamente. Mi papá siempre se aseguraba de decir: hagamos lo mejor que podamos hoy. Entre los pescadores en las áreas rurales hay muchos tipos patriarcales duros de la vieja escuela que asumen cosas sin necesidad de decirlas, pero mi papá siempre me saludó apropiadamente a pesar de que yo era familia, que se convirtió en un ritual que me animó al comenzar el día.
Secretamente admiraba a mi padre por nunca dejar de dirigirse a mí como un compañero de trabajo, no por ponerse tan arrogante y poderoso solo porque somos familia, y ahora estoy agradecido de que él rápidamente viera este camino era el adecuado. Para mí me dijo que lo siguiera. Sin embargo, mi padre tiene este quirk inquietante. Tiene la firme creencia de que cualquier chica que me coma debe tener un trabajo adecuado y ser una persona de buen carácter si hay incluso una pequeña cosa. No le gusta a ella, él no lo aprobará personalmente. Tener a alguien que pudiera cuidar a los niños y las tareas del hogar mientras yo estoy en el trabajo, alguien con quien pudiera relajarme incluso si no tuviera una gran profesión, pero desde que era estudiante, mi padre de alguna manera olisqueaba cuando estaba saliendo alguien, e insisto en que la lleve a casa mirando hacia atrás. Mi papá probablemente estaba pensando en hacerme cargo incluso en ese entonces. Si una chica parecía un poco débil mentalmente, débil o tímida, mi papá la bombardeaba sin piedad con miradas duras y preguntas. Entonces, como la chica, los espíritus se rompieron bajo la actitud de mi padre, nuestras relaciones gradualmente se volverían incómodas y romperíamos. Ese era el patrón habitual en cuanto a como él siempre se enteraba de que tenía novia, probablemente sea porque vivimos en un área realmente rural con una comunidad muy unida. Que estaba demasiado ocupado para pensar en esas cosas cuando no estaba seguro de mi camino y mi vida cuando comencé la universidad, y una vez que me convertí en pescador, de todos modos pasaba la mayor parte de mis días libres durmiendo mientras no tenía perspectivas románticas, mis compañeros de clase locales. Encontré socios en la escuela secundaria o la universidad y me casé viendo que todo lo que podía sentir era impaciencia, pero un día, mientras estábamos en el barco, mi papá y yo estábamos solos de la nada y me preguntó: «Oye, ¿no tienes novia?». Días así que me puse de mal humor y dije que es porque siempre lo asustas, así que me cansé un poco y dejé de sentir eso. Ya es mucho. Después de reflexionar un poco, mi papá dijo: «¿Sabes? Escuché que la hija de un CEO que conozco está buscando marido. Ahora dice que ella es 3 años menor que tú, pero ¿qué crees que quieres intentar?». La idea de un matrimonio arreglado me hizo congelar por un momento. Pude responder. Pensé que sería incómodo negarme si no coincidíamos. Al ver mi cara patética, mi padre se rió: «Eres un tipo bastante orientado a la apariencia. Bueno, si ella no es tu tipo, puedes decir que no. Es solo que este compañero siempre ha sido bueno con nosotros, así que no puedo ignorarlo a la ligera». «¿Qué dices? ¿Participarías por mi bien?». Mi papá me preguntó directamente, sin suplicar ni gruñir en absoluto. La actitud mandona habitual de mi papá me pareció un poco molesta, pero decidí aceptar su solicitud pensando que esto era normal. Mi papá es un hombre de verdad. Reunión matrimonial concertada. Pero a diferencia de las aplicaciones de citas o las fiestas de emparejamiento en las que te aplicas a una reunión concertada, no puedes elegir a la otra persona. Mi padre dijo que no recibió una foto negándose a mostrarme cómo se veía. Eso me lo podía imaginar fácilmente. Ella probablemente no era una belleza, así que no podía entusiasmarme demasiado en la escuela. No es que solo saliera con Total Nakluts, pero pueden pasar tiempo juntos y luego invitarlos a salir. Pero con una reunión concertada sin contacto hasta el primer encuentro y luego, de repente. Todas mis novias anteriores eran chicas con las que comencé a hablar en eventos del mismo comité o cuando nos sentamos cerca una de la otra, y desde que estábamos en la misma escuela podríamos pasar un buen rato charlando sobre temas relacionados con la escuela o nuestros pasatiempos. Pero conocer gente es diferente una vez que eres un adulto que trabaja, cuando todo tu entorno, el nivel educativo, la situación financiera es totalmente diferente. ¿De qué se supone que debes hablar? Tus pasatiempos son diferentes. Inconscientemente salía con chicas que eran mi tipo, así que darme cuenta de que mi papá pensaba que eso de mí era vergonzoso me hizo querer hacer el matrimonio arreglado aún menos. Sin embargo, la razón por la que no había foto fue porque el CEO se disculpó con mi papá diciendo que su hija odia tener su foto. La tomé, así que lo lamentó, pero no había ninguna foto. Me preguntaba si realmente le faltaba confianza en su apariencia. Si era una persona sombría, podría ser un poco difícil mantener la conversación pensando en esos pensamientos. Seguí obedientemente las instrucciones de mi padre para conseguir un traje listo y practicando peinarme. Luego llegó el día de la reunión concertada.
Llegamos al restaurante designado unos 20 minutos antes. Nos dijeron que ya estaban sentados en la habitación, así que nos dirigimos a la habitación especificada. Abrí la puerta y pedí perdón por seguir. Estabas esperando cuando entré, luego mi papá y yo la vimos y Frozen se sorprendió, resultó que la hija de Ko estaba en una silla de ruedas. No nos habían dicho nada de eso. Mi papá miró al director de operaciones con una mirada que decía lo mismo, pero el director de operaciones. Mantuve una cara de póker como engañaron. Papá mantuvo su expresión sin cambios con una sonrisa pegada, amablemente tuvo una pequeña charla con el compañero. Mi papá generalmente tiene poca mecha, pero es tremendamente bueno actuando para los demás. Después de que mi papá y él conversaron un poco, nos presentamos. Un placer conocerte, soy John Smith, gracias por venir hoy. No, gracias. Usted por invitarme. Soy Emily Johnson. Un placer conocerlo. También una vez que intercambiamos saludos. El señor Johnson dijo con una sonrisa. Bueno, entonces supongo que será más fácil para ustedes hablar solos si salimos un rato. Johnson y mi padre, que estaba reprimiendo desesperadamente su enojo para evitar que se mostrara en su rostro, abandonaron la habitación juntos, sin importar cuán avanzado esté el bienestar social para mi padre. La condición de Emily seguramente parecía nada más que una carga que haría que vivir juntos fuera una molestia. Además de mi papá y el señor Johnson no solo estaban cerca del trabajo, eran amigos de la infancia que iban a las mismas escuelas locales y eran bastante cercanos. Mi papá probablemente estaba realmente sorprendido de que el señor Johnson le hubiera mentido en una situación tan importante como yo esperaba que mi papá. No me pelearía con el señor Johnson más tarde. Traté nerviosamente de hablar con Emily. Bueno, al principio tuve una fría impresión, eso fue solo porque ella no era del tipo que pone una sonrisa falsa o eleva su tono, y naturalmente, sorprendentemente, estaba capaz de tener una conversación normal con ella, su forma tranquila de hablar y su voz que no era innecesariamente estridente. Me estaba dando una buena impresión de esta mujer sin pretensiones que no intentó animar las cosas inútilmente. No es una belleza increíble ni nada por el estilo, pero yo pensé que tenía una apariencia agradable que parecía reflejar su personalidad tranquila e inteligente. Me alegré de que fuera ella quien viniera hoy. Si fuera alguien fuera de mi alcance, todo brillante y glamoroso, tendría que preocuparme demasiado por cómo me presento. Además, con alguien así no sentiría que pudiera ser yo mismo. No es difícil imaginar cómo en mi prisa por encontrar temas inteligentes para discutir las cosas podrían volverse raras, pero con ella no había ningún intento forzado de atraer a los hombres en ella. Manierismos en el habla o vestimenta, así que a pesar de ser nuestra primera conversación pude hablar con ella sin ningún nerviosismo como si nos hubiésemos conocido antes. Que la reunión de hoy parecía que terminaría con una nota bastante agradable después de charlar un rato. La expresión de Emily de repente se nubló. Parece que mi padre no les habló de mis piernas hasta hoy. Lo siento mucho. Aparentemente mi padre está realmente obsesionado con mi discapacidad, así que pensó que el número de hombres que me aceptarían sería limitado y quería casarme pronto con algún tipo decente, pero nunca imaginé que se quedaría callado sobre mis piernas hasta el día después de la reunión. Será una verdadera molestia para ti si este matrimonio concertado se ve obligado a aprobarse, como es correcto, así que si nuestros padres te preguntan cómo quieres proceder, no dudes en rechazarme. Ella me dijo, sin embargo, aunque al principio me sorprendió ciertamente. Dije que no rechazaría un matrimonio concertado solo porque ella estaba en una silla de ruedas, pero en lugar de parecer aliviada, la expresión de Emily permaneció sombría. Tal vez simplemente no le agradó mucho al ver la reacción conocida de Emily. Me sentí abatida, pero después de esto, Emily se iría. Después de revelar una verdad impactante al escucharlo, finalmente entendí la verdadera razón por la que ella había parecido de alguna manera disculparse todo este tiempo. Poco tiempo después de escuchar lo que realmente estaba en la mente de Emily, mi padre y el señor. Dijo John, gracias por venir hoy. Parece que mi hija se divirtió charlando contigo, así que es un alivio. Bueno, entonces estaré en contacto. Mi papá luego me ladró oye vamos y me arrastró fuera de la habitación por el brazo. Mi papá me agarró del brazo. Sin decirme nada, al ver el aspecto del señor Johnson cuando entró en la habitación, quedó claro como el día que había habido algún tipo de confrontación.
Algo tan importante nunca supe que era un bastardo tan deshonesto. Si vas a hacerte cargo de nuestra empresa, estaba planeando que tu esposa también ayudara con el negocio y ahora esto con sus piernas. ¿Cómo puede la esposa del próximo CEO de nuestra empresa ser alguien que no puede caminar con su condición? Olvídese del trabajo, probablemente ni siquiera pueda manejar la crianza de los niños, la casa funciona correctamente. Además, tener una esposa así deshonraría el apellido de nuestra familia. Gritaba normalmente para evitar echar leña al fuego de la ira de mi padre. Podría haber dicho cosas como ahora y encontrar alguna razón plausible para que aceptara algo que alguien simplemente no se atrevía a mencionar, pero esta vez fue diferente. ¿Por qué debería tener que escuchar cosas tan horribles sobre ella solo porque no puedo usar sus piernas? Realmente me desanimaron los comentarios de mi papá, que no eran más que prejuicios, y como sabía de su angustia y sus verdaderos sentimientos, las palabras de mi papá fueron aún más imperdonables. Si alguien es una vergüenza, eres tú quien dice cosas así. Realmente vergonzoso, quiero decir, no es como si ella no fuera a poder caminar de por vida. Cuando le dije que en realidad no perdió la función de sus piernas o no pudo caminar porque algo andaba mal con su cerebro o sus nervios. Los ojos de mi papá se abrió lo que él tartamudeó y se congeló. Las piernas de Emily no habían sufrido ningún daño grave y no era algún problema con su cerebro o sus nervios lo que la hacía incapaz de moverlas. Cuando le expliqué que Emily simplemente se había vuelto incapaz de caminar debido a un estado mental llamado disociación provocado por la acumulación de estrés intenso. Mi padre todavía la miraba con sospecha y decía, ¿cómo es eso posible? No está mintiendo que se recuperará algún día porque quiere, como su compañero. Así que ya grité lo suficiente y luego le conté a mi papá cómo Emily había sido tragada por una oscuridad tan profunda y la razón por la cual Emily dijo que desde que era joven había estado preocupada por las diferencias sutiles en cómo sus hombres y mujeres, sus compañeras, la trataron basándose en su apariencia. Llamada deslumbrante, pero definitivamente no se la puede llamar linda, ni siquiera para ser cortés, como esto la hizo sentir mal, como odiaba su propia cara, pero sus amigas simplemente dijeron que eso no es cierto con una mirada preocupada y su madre dio una respuesta que mostró cero comprensión de Emily. Solución: además del maquillaje, no tuvo más remedio que vivir mientras intentaba no insistir en sus complejos sobre su cara, diciéndose a sí misma que todavía estaba en la escuela secundaria, lo que luego cambió a que estaba recién en la escuela secundaria, y porque siempre trató de parecer brillante y accesible, a todos les agradaba en la escuela y en su trabajo de medio tiempo, pero luego Emily comenzó a notar un cambio preocupante en sí misma. Comenzó a sentir que no había recompensa por todo su arduo trabajo. Naturalmente, comenzó a pensar cada vez más que no podía seguir. Cada día así la gente le decía que su personalidad brillante y trabajadora hacía que fuera divertido estar cerca de ella, que les levantaba el ánimo, pero nadie la aceptaba cuando se sentía deprimida. Su verdadero yo era alguien que estaba preocupado por las pequeñas diferencias entre nuestros compañeros. Y los mayores la trataban debido a sus rasgos faciales que se sentían sombríos. Por eso, se estaba volviendo incapaz de aceptar un yo real como ese debido a quienes la rodeaban. Propia cara sencilla sin una sola parte que le gustara. Puedes juzgar a alguien solo por su apariencia. Puede haber personas que no sean bellezas, pero muchas de ellas están casadas o tienen otras personas importantes, y seguramente hay muchas que viven felices y alegres, pero ella nunca ha sido objeto del interés romántico de nadie y sabía que la mayoría de los chicos que la rodeaban salían con chicas con otras caras comunes o caras que se ven apropiadamente lindas con maquillaje. Además de su personalidad natural, no era muy habladora, rara vez tenía una pequeña charla. Tenía mucho encanto cursi en lugar de tener un personaje bastante simple y sin lujos, tal vez por eso aparentemente daba la impresión de ser difícil de abordar, por lo que incluso cuando quería una relación romántica era difícil lograrlo también. Cuando Emily veía a sus amigos varones y a sus compañeros, los trabajadores, que hablan mal de sus otras amigas no hermosas y que dejan escapar sus verdaderos sentimientos con comentarios como salir con ella sería un poco, ya sabes, ella se dio cuenta de que así es como se sentían los hombres en el fondo. Y en su trabajo a tiempo parcial, personas mayores que solo actuaban amablemente con las chicas que les gustaban la trataban enérgicamente, incluso le decían directamente a la cara que si tan solo hubiera una chica bonita aquí. Por eso Emily comenzó
A sentir que ni siquiera debería estar allí y gradualmente se volvió doloroso para ella enfrentarse a la gente de esa manera. Emily cayó en una profunda desconfianza hacia las personas y pensamientos como estos comenzaron a cruzar por su mente, incluso si las personas de apariencia sencilla se casan o salen con alguien debido a su gran personalidad, no dejarán de ser necesarios tan pronto como una persona igualmente. Una persona agradable pero hermosa que es más del tipo de su pareja aparece, en todo caso, una persona poco atractiva que se casa y tiene hijos simplemente hace que el niño sufra las mismas experiencias dolorosas que ellos sufrieron, pensando en esos pensamientos autonegativos. Vista por otros afuera, ya no podía trabajar afuera, finalmente ni siquiera podía viajar en tren, lo que realmente empujó a Emily al límite mientras se hundía en esta desconfianza hacia la gente fueron aquellos más cercanos a ella, sus padres, que eran de la generación del baby boom y sus compañeros de clase seguían molestándola implacablemente salir con alguien, ¿no estás buscando marido? Como resultado, Emily se sintió profundamente resentida pensando que no hay manera de que pueda hacer eso y comenzó a culparse a sí misma por no pasar de la primera evaluación cuando se trataba de romance. No es una belleza ni siquiera linda, pero tuvo que esforzarse o de lo contrario no le agradaría a la gente. No era ni un poco su verdadero yo. Siguió actuando, pero cuando llegó a casa se sintió abrumada por el cansancio y colapsó. Su cama después de regresar a casa, la sola idea de tomar una ducha o cenar le parecía increíblemente agotadora a una Emily completamente agotada como resultado de obligarse a seguir viviendo esos días. Fue al hospital para hacerle pruebas en su cerebro, nervios, piernas y demás, pero nada estaba fuera de lo normal, ya que no estaba mareada ni entumecida. El médico aparentemente consideró que la causa no era funcional, sin embargo, los padres de Emily pensaron que la única razón posible por la que podía no caminar tenía que ser una lesión o enfermedad, reprendieron su debilidad mental diciendo que simplemente estaba malcriada por no ser lo suficientemente fuerte emocionalmente, que los jóvenes de hoy en día son demasiado frágiles con la actitud de sus padres también, no había señal alguna de que las piernas de Emily se recuperaran. A pesar de que el médico dijo que probablemente no se recuperaría a menos que resolviera sus problemas mentales, los anticuados padres de Emily, incapaces de pensar de otra manera, no intentaron comprender sinceramente sus problemas. Emily dijo que en un momento después de escuchar algo que su madre dijo, se rindió. Las preocupaciones se sentían despreciadas por quienes la rodeaban, siendo tratadas con frialdad y haciéndolas sentir inferiores porque su apariencia no era tan buena, no poder aceptar su propia apariencia, pero a alguien que nunca ha luchado con su apariencia le dicen que deje de preocuparse por algo. No puedes cambiar y concentrarte en cambiar lo que puedas, sin embargo, eso en realidad no resuelve su verdadero complejo. Es como decirle a alguien que quiere hacer dieta que su problema en sí lo seguirá atormentando sin importar lo divertido que se divierta vistiéndose bien y hablando. Creo que las soluciones para la cara versus el físico son bastante diferentes, lo cual puede ser donde todos empujan la mentalidad de vivir sin preocuparse por tu rostro, especialmente las mujeres tienden a ser clasificadas inconscientemente por ambos géneros ve según sus rasgos faciales. Por supuesto, la responsabilidad de una persona está determinada más por su carácter que por su rostro, pero cuando se trata de romance, la distancia entre dos personas a menudo se reduce en momentos como que no hay duda de que el estado de ánimo de una pareja será mejor si la cara de la otra persona es su tipo en lugar de no ser lo que ellos prefieren a pesar de que la gente te presiona para que creas que los humanos valoran las cualidades de casi todo. Podría entender la angustia de Emily, tienes que ser honesto. Quien realmente no encaja en el molde en términos de apariencia o personalidad, es totalmente comprensible que se sienta deprimida por eso de hundirse en una depresión profunda por el trato frío de quienes la rodean, la presión y los valores que se le imponen. Emily dijo que le tiene especialmente miedo a la gente suya. Ella me dijo que la noche anterior a nuestra reunión concertada no podía dormir preocupándose de qué pasaría si él estaba decepcionado de mí el día de la reunión cuando me conoció a pesar de que mi rostro mostró un poco de sorpresa ante la silla de ruedas. Emily murmuró con voz. Eso sonaba a punto de desaparecer en cualquier momento, ella estaba completamente aliviada. Hablé con ella normalmente, pero incluso si ella sonríe y charla conmigo así, no puedo saber qué hay realmente en su corazón.
Una vez que las personas lo alcanzan, adquieren la capacidad de ocultar sus pensamientos internos para simplificar hasta cierto punto e interactuar amigablemente para reír y conversar de una manera animada, incluso sin ningún cariño real. Emily pensó que solo estaba siendo considerada al tener una charla agradable con ella. Ella no quiere que ningún hombre se sienta obligado a casarse con ella, así que ella dijo que no quiere en absoluto que acepte seguir reuniéndonos solo porque podríamos llevarnos bien heredando su firme resolución. Me di cuenta de que estaría mal decir irreflexivamente que quiero volver a verme. Sé que hay de parejas que se casan incluso si son físicamente no son el tipo del otro, pero ¿no crees que muchas de esas parejas que no se encuentran atractivas como pareja romántica simplemente se convierten en un miembro de la familia una vez que tienen hijos? Creo que Emily odia eso como si le estuvieran diciendo una vez más y eso. Ella no es buena, además, incluso si a alguien le agradara a Emily, hay muchas parejas casadas que dejan de tener ese tiempo de calidad conyugal juntos a medida que envejecen por razones además de que Emily también ha perdido tanta confianza que se deprimiría pensando en una relación. No quiero hacerla sentir peor. Mi papá hizo una mueca como si realmente no lo entendiera, pero después de un rato dijo: bueno, de todos modos lo que estás diciendo es que Emily no quiere casarse. Bien, oye, eso funciona muy bien para nosotros. También cuando escuché que secretamente renuncié a tener este tipo de conversación con él nuevamente un poco más tarde, recibí una llamada del señor Johnson para confirmar si quería continuar con las reuniones matrimoniales concertadas con Emily. Le pedí al señor Johnson que me dejara hablar con Emily directamente porque quería expresarle mis verdaderos sentimientos con precisión, palabra por palabra. El señor Johnson pareció tomar una bolsa por un momento, pero rápidamente entendió y aceptó. Luego Emily contestó el teléfono con un tono levemente hola sombrío. Le dije: Emily, realmente quiero intentar hablar contigo otra vez. ¿Estarías dispuesto a reunirte conmigo de vez en cuando? Después de decir que Emily guardó silencio por un rato, pero luego dijo: mira, si ese es el caso, podría estar bien aceptar verme en alguna ocasión. Cuando se lo conté a mi papá, él dijo cosas como: ¿qué estás haciendo tomándote las cosas con tanta calma a tu edad? ¿Por qué no te apuras y me muestras un nieto ya? Pero ya no cedo ante los comentarios despiadados de mi padre. Estaba firmemente decidido a vivir mi vida como quiero. No es que haya renunciado al romance de por vida ni nada. Simplemente pensé que por ahora disfrutaría de la compañía. No estoy seguro si debería llamar a esto un tipo de relación de compañero de bebida o amistad. No se siente lo suficientemente casual como para ser amistad, pero, de nuevo, no parece un vínculo tan superficial considerando que ella me confió sus profundos problemas, pero el tiempo que pasé hablando con ella es un agradable cambio de ritmo y ya no tiene esa mirada sombría en su rostro como cuando nos conocimos por primera vez. Creo que seguramente es porque ya no tiene que estar en guardia como una potencial pareja romántica. En este mundo todavía hay una profunda mentalidad arraigada de que, como instinto humano básico, casarse y tener hijos es más importante que cualquier otra cosa. Creo que es una perspectiva natural como especie humana, pero la vida no se trata solo de que, como seres humanos, tenemos la libertad de elegir, y yo creo que eso no debería ser infringido por la versión de nadie sobre lo que es correcto. Ella y yo hemos continuado reuniéndonos regularmente desde entonces sin progresar hacia una relación romántica, y aunque el señor persistentemente como antes, mi padre sigue siendo molestamente persistente preguntándome si no voy a salir con otras mujeres y que no, pero simplemente esquivé la pregunta diciendo si algún día conoceré a alguien bueno. Seguro que en cuanto a las piernas de Emily, increíblemente ella está teniendo cada vez más días en los que puede levantarse para ponerse de pie por un momento, lo que la impulsó a contarles sus verdaderos sentimientos a sus padres. Dijo que finalmente pudo expresar que sus preocupaciones no se desvanecerían simplemente saliendo o casándose con alguien. No sé si esa lucha terminó a través de sus padres, que son de una generación diferente, pero aparentemente simplemente le dijeron que entendía, y desde entonces parece que los dos han dejado de decirle cosas a Emily por completo, como si te casas o si encuentras a alguien a quien le gustas. Espero que haya sido liberada. Hablar sin reserva.